Ok. Nuestras cámaras se posicionan en el inicio de los análisis térmicos. Las cámaras termográficas se definen o se categorizan por el tamaño del detector con el cual están conformadas o con las cuales están fabricadas. Las cámaras térmicas son instrumentos que nos ayudan a medir la temperatura sin contacto. Estas cámaras lo que hacen es medir la radiación que todos los cuerpos emitimos, que todos los cuerpos emiten en la frecuencia infrarroja y a través de un algoritmo lo convierten en un valor de temperatura y le asignan un color en muchos de los casos para poder determinar si estamos encontrando algún problema por variaciones de temperatura. Como les decía, las cámaras se categorizan por píxeles. Nuestras cámaras de inicio o las cámaras eco son cámaras que tienen un detector con un pixelaje pequeño, con un pixelaje limitado a aplicaciones cortas, de cortas distancia y objetos de tamaños de 4 o 5 pulgadas hacia arriba. Estas cámaras son diseñadas para medir temperatura en tableros, en motores, en sistemas de aires acondicionado. Vamos a hablar un poco de la línea ECO. La línea ECO está conformada básicamente por 3 cámaras, la ECO B, la ECO y la Pocket E. Todas estas 3 cámaras tienen un detector de 96 por 96 píxeles. ¿Qué significa esto? Que la pantalla está dividida en 96 por 96 cuadros y cada cuadro es un termómetro. Al momento que nosotros generamos una imagen térmica o grabamos una imagen térmica de lo que estamos viendo, se queda grabada la información de esos 96 por 96 termómetros y nos da la temperatura en cada uno de estos puntos. Contamos con una función que se llama Super IR o Super Definición en infrarrojo, que nos convierte nuestra imagen en 240 por 240 píxeles. Esto es un cálculo matemático y es un pixelaje de la cámara. No significa que estamos teniendo un detector más poderoso. Simple y sencillamente estamos haciendo un ajuste de la imagen para que la imagen sea más nítida y nos presente una realidad de lo que estamos analizando. Las cámaras térmicas tienen una relación de lente contra detector. Los detectores, entre más grandes y el lente con un ángulo más pequeño, nos permiten ver o detectar objetos a mayor distancia. Entre menores el detector y el ángulo es más amplio, podemos medir la temperatura de objetos más grandes a una corta distancia. Es por eso que estas cámaras están enfocadas a análisis eléctricos de baja tensión, donde no tenemos ningún riesgo de arcos eléctricos, sistemas de aire acondicionado, etcétera, etcétera. Estas 3 cámaras, la ECO B, la ECO y la Pocket, tienen un ángulo de 50 por 50, que significa que yo veo 50 grados en la horizontal y 50 grados en la vertical. Y todo lo que mi cámara capte en esa imagen tiene un valor de temperatura asignado que nos ayuda a determinar problemas. La cámara ECO B cuenta con una cámara visual. En la termografía es importante tener una cámara visual, ya que quien hace la termografía regularmente no es la persona que repara. Entonces tenemos que dar información confiable para que si detectamos un problema, quien va a reparar tenga la capacidad de definir cuál es el objeto que está teniendo esos aumentos de temperatura. En el caso de la serie ECO, es una cámara que no cuenta con cámara visual, pero nos sirve o está enfocada para reducir el uso de termómetros. Los termómetros infrarrojos tienen un píxel. Nosotros con 96 por 96 píxeles tenemos más de 8000 píxeles en una pantalla para definir la temperatura. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros estamos midiendo la temperatura con un termómetro,
conforme nos vamos alejando del objeto, la circunferencia de medición se va ampliando y estamos perdiendo precisión en la medición. Y al final del día tenemos un valor de temperatura, pero no sabemos cuál es el objeto que realmente tiene esa temperatura alta o baja. Es por eso que es muchísimo más eficiente medir la temperatura con una cámara termográfica que con un termómetro infrarrojo. Tiene algunos modos de imagen, las cámaras, la Eco y la Pocket E, que tienen cámara visual, tienen algunas funciones de análisis de imagen. Podemos generar una superposición de la imagen visual sobre la imagen térmica para poder definir mejor los límites y los valores de los equipos que estamos midiendo. Cuando hablamos aquí también de paletas de colores, es algo como lo que sucede en Excel o en algunos otros programas. Cuando nosotros medimos la radiación, le asignamos un valor de temperatura y le asignamos un color. Un color en una escala de colores que nosotros perdón, me comentaba Francisco que no había cambiado la imagen. ¿Sí están viendo la imagen bien? La del posicionamiento. Ok, continuamos. Las paletas de colores nos sirven para definir algunos puntos específicos. Son muy utilizados en la industria dependiendo los tipos de industria. Por ejemplo, una paleta que se llama hierro es una paleta muy utilizada en la industria eléctrica que maneja colores del negro al blanco, pasando por rojos y amarillos. Tenemos algunas paletas en arcoíris, otras paletas blanco y negro. Esto es un poco a gusto y conveniencia del termógrafo. Cada una de nuestras cámaras manejan rangos de temperatura de menos 20 a 550 grados y en el caso de la Pocket E llegamos a 350 grados. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos detectar valores de temperatura desde los menos 20 hasta los 550 grados. Este es un rango bastante amplio dentro de la industria que nos permite tener una buena serie de aplicaciones. Otra función que tienen nuestras cámaras es Wi-Fi. En el caso de la Eco B y de la Eco no contamos con ello, pero de la Pocket E sí. ¿Para qué nos sirve esta función? Para podernos comunicar con nuestro software, con nuestra aplicación, mejor dicho, nuestra aplicación para dispositivos portátiles, poder generar reportes y poder compartir la información que estamos captando, poderla compartir con externos. Algo importante que se tiene que tomar en cuenta cuando nosotros seleccionamos una cámara térmica es la frecuencia de escaneo de la imagen. ¿Qué significa esto? Como se los comenté, nosotros cuando estamos haciendo un análisis térmico o estamos haciendo una medición a través de una cámara infrarroja, estamos midiendo eso, energía en el espectro infrarrojo. Después estamos aplicando un algoritmo que cambia esa información de energía a un valor de temperatura y le asigna un color. Eso es un procedimiento que tarda segundos o milisegundos, pero entre más rápida es nuestra velocidad de escaneo, nos permite poder mover la cámara sin perder la definición del objeto y dos, poder ver en objetos en movimiento. Por eso es muy importante cuando nosotros seleccionamos una cámara térmica, tener en cuenta el tipo de detector que tenemos, el FOV, que es el ángulo de visión de la cámara, y la velocidad de escaneo. Eso es realmente muy importante cuando nosotros seleccionamos. Entre más baja es la velocidad de escaneo, nuestra cámara tiene una resolución más pobre y se limita sus aplicaciones. Otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta es la sensibilidad térmica de las cámaras. La sensibilidad térmica significa cuál es la mínima variación de energía que puede detectar la cámara. Para una cámara tan básica como puede ser la serie Eco, tenemos una excelente sensibilidad térmica
que estamos hablando de 50 milikelvins o 0.05 grados centígrados. Esto significa que si la cámara detecta en el área de medición variaciones o hay variaciones de 0.05 grados centígrados, la cámara lo va a detectar. Eso es muy importante también cuando generamos una imagen térmica, ya que con eso podemos tener una muchísimo mejor definición de la imagen que estamos analizando. El mercado es objetivo para este tipo de cámaras, como se los comentaba yo, especialistas en aire acondicionado, tableros de baja tensión que no me genera ningún riesgo estar a medio metro o a 1 metro de distancia de un tablero y puedo estar trabajando con seguridad eléctrica. Puedo hacer un análisis de las instalaciones eléctricas. Podemos utilizar estas cámaras también en la parte mecánica para determinar alta temperatura en rodamientos, alta temperatura en bombas, o simple y sencillamente que algunos equipos estén fuera de centro, que estén siendo, se estén desconectarlo con la cámara. Como yo se los decía, las cámaras significan, o las cámaras entre más pequeños el detector, podemos ver objetos o medir objetos con mayor distancia. Podemos también hacer análisis de fugas de frío en sistemas de refrigeración o de congelación. Podemos hacer análisis de sistemas de aire acondicionado o de calefacción en hogares. O sea, les decía, es aplicación limitada pero amplia a la vez, porque no podemos trabajar con equipos de alta tensión, y mucho menos porque tenemos que estar a una distancia de seguridad necesaria, pero sí podemos hacer análisis de aplicaciones de baja tensión, motores, sistemas de aire acondicionado. Esto es, como les decía en un principio, el inicio de la termografía. Para muchas personas que están iniciando la termografía, es una excelente herramienta para que vayan conociendo los beneficios de la termografía. En algunos casos me he encontrado con clientes que quieren estas cámaras para el grueso de sus electricistas, para que detecten un problema, para que detecten una posible falla y después venga un termógrafo más calificado con una cámara más poderosa a hacer un análisis más específico. Okay. ¿Por qué se utilizan las máquinas térmicas? ¿Por qué queremos una imagen térmica? Como se los decía, que hay una comparación entre un termómetro, que es un solo punto, y una cámara eco que tenemos 9,216 puntos. Si ustedes lo alcanzan a percibir aquí, en la imagen yo tengo 9,216 termómetros disponibles para hacer una medición. En el caso de un termómetro, yo solamente tengo un punto y, como yo se les decía, me alejo y el punto va tomando, o la cámara va tomando, el termómetro va tomando la temperatura promedio de esa área o de esa circunferencia. Si yo me voy alejando, la circunferencia se va haciendo más grande y ya no mido la temperatura precisa de un punto, ya mido la temperatura de lo que está alrededor de ese punto o detrás de ese punto. Es por eso que en precisión y en capacidad de análisis es muchísimo mejor una cámara térmica que un termómetro infrarrojo. Me preguntan algunas personas la diferencia entre una y otra. La diferencia son 9,215 píxeles contra 1. Esa es la diferencia. Y yo tengo 9,216 termómetros disponibles para hacer una medición térmica, y en el caso de un termómetro solamente tengo un punto. 2, tengo una visualización de la imagen, o sea, yo sé precisamente dónde estoy midiendo la temperatura. En el caso de los termómetros, tengo un puntero láser que muchas veces no es tan preciso, o simple y sencillamente
puedo tener un reflejo de otro punto de calor, o puedo tener un fondo frío que me está engañando la temperatura. Varía muchísimo la precisión y la capacidad de análisis de un termómetro contra una cámara térmica. Lo que me gustaría que les queden grabados, la diferencia entre uno y otro son 9215 píxeles de diferencia. Esa es la diferencia entre una cámara eco y un termómetro infrarrojo. Ok. Vamos a hablar un poco específicamente de nuestras cámaras. ¿Cómo están conformadas nuestras cámaras? Como les comentaba, la serie Eco tiene solamente un sensor térmico, solamente tiene un sensor térmico y un pointer láser que nos ayuda a definir el área o el punto específico donde queremos tomar la medición. La Eco B ya contamos con una cámara visual y una cámara térmica y el mismo pointer láser para poder puntualizar el objetivo. En el caso de la serie Pocket E, que es la básica de los equipos Pocket, ya contamos con una luz LED para el caso de imágenes en lugares cerrados. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros estamos haciendo un análisis térmico en un área cerrada, a veces nos encontramos tableros eléctricos, una aplicación muy común. Los tableros pues están cerrados, están sellados, abrimos la puerta para hacerlo, pero regularmente está oscuro. Entonces, la cámara o la imagen térmica no va a variar, aunque sea la oscuridad más profunda, pero la imagen visual sí varía si no tenemos luz, razón por la cual la Pocket E cuenta con un flash LED que nos permite esas tomas en lugares oscuros para tener una mejor definición de la imagen visual. Contamos con un micrófono para hacer anotaciones de voz y un buzzer para generar algunas alarmas. Las tres cámaras que yo les mencioné tienen una capacidad de análisis. Cuando nosotros hacemos una termografía, estamos buscando un problema, estamos buscando un punto frío o un punto de calor, dependiendo del análisis. Las cámaras térmicas, conforme van evolucionando, van teniendo más herramientas de análisis. Para el caso de la SECO, que son unas cámaras de introducción, tenemos la capacidad de detectar el punto más caliente, el punto más frío dentro de la imagen que estamos viendo, y podemos pedirle a la cámara también que nos ponga un punto central para determinar la temperatura exactamente en el punto en el cual nosotros estamos apuntando el láser. Teniendo una temperatura más exacta o más cercana a la realidad, nos permite tomar decisiones de reparación o de cambio, o de simple y sencillamente dejar un equipo funcionando como debe de funcionar. Ok. Les decía, la cámara Eco y la Eco B son muy parecidas. La diferencia entre ambas es una cuenta con cámara visual, una no cuenta con cámara visual. La pantalla tiene una resolución de 240 por 320 píxeles, que significa que la imagen que tenemos de 96 por 96, tenemos esa resolución en pantalla para poderla percibir con mejor definición. Tenemos un control de botones realmente muy ergonómico que puede ser manejado con el pulgar simplemente. La cámara pesa escasos 12, 13 gramos, ahorita vamos a ver el peso, pero es una cámara realmente muy simple para que cualquier eléctrico o mecánico de la industria pueda traer la cámara en su caja de herramientas
y no les represente un mayor espacio. Todas cuentan con un tornillo o un espacio para tornillo para un tripié, en caso de que la quieran montar para hacer análisis montadas en un tripié. Todas son IP54. ¿Qué significa? Que son a prueba de agua, de salpicaduras de agua. Una lluvia o un chorro de agua ya las afecta, pero salpicaduras de agua no tienen mayor problema y también tienen capacidad de protección contra polvo para que pueda ser utilizado en varios tipos de industria. Ok, en el caso de la Eco B, les decía, ya cuenta con una cámara visual que nos permite hacer tomas visuales de 640 por 480 píxeles, que a nosotros al tomar una imagen térmica, automáticamente tomamos una foto visual y si queremos generar un reporte con esta información, nos va a dar las dos imágenes, la térmica y la visual. Okay. En el caso de la cámara Pocket, es un poquito más avanzada que las otras dos, ya me da un poco más de información, ya nos da algunas herramientas de medición un poquito más avanzadas, ya tenemos una pantalla touchscreen que nos ayuda a tener mayor facilidad a los menús en caso de que estemos utilizando guantes o algo que nos impida tener una buena movilidad, es más fácil hacerlo con el touchscreen. Esta es una cámara que ya tiene una pantalla de 3.5 pulgadas, es una ergonomía diferente a las Pocket, ya no es tipo pistola, ya es tipo cámara, pero aún así es una cámara muy versátil, con poco peso y que, como se los decía desde un principio, puede ser utilizada para todas aquellas personas que están introduciéndose en la termografía y obtener beneficios realmente muy buenos. Otro punto importante, se los mencioné, es la lámpara LED en caso de ambientes oscuros. Sigue siendo IP54. Tenemos una conexión USB-C para poder descargar las imágenes, para poder cargar nuestra cámara. Todas estas cámaras traen batería interna que se carga con un conector USB-C, se carga directamente a la corriente eléctrica, no son pilas intercambiables, son pilas fijas. ¿Ok? En escala de capacidad, empezamos con la cámara Eco, que es solamente cámara térmica, tiene la capacidad de la super resolución, que les decía yo, que la imagen la convierte de 96 por 96 a 240 por 240. No significa que esté poniendo yo más píxeles, es un cálculo matemático el que se hace aquí para darle mayor resolución a la imagen y que sea más fácil para la persona que está haciendo la termografía poder detectar problemas y poder definir mejor la imagen. Tanto la Eco como la Eco B tiene una pantalla 2.4, pues de 2.4 pulgadas y una capacidad de medición de menos 20 a 550 grados. Como yo se los comentaba, menos 20 grados podemos hacer análisis de sistemas de aire acondicionado, de sellos o fugas en refrigeradores o en congeladores, sistemas de calefacción, tuberías de agua, tuberías enchaquetadas, tuberías de gas, tuberías de vapor, y tienen 8 horas de uso continuo de la batería. La batería dura 8 horas de uso continuo. Podemos hacer casi un turno de inspección o un turno de inspección con estas cámaras. En el caso de la Pocket, es una cámara que ya tiene una pantalla más grande de 3.5 pulgadas, touchscreen, tiene conectividad Wi-Fi. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. High Micro tiene una aplicación llamada High Micro Viewer que nos permite a través del Wi-Fi enlazarnos con todas las cámaras que tengan esa habilidad. En este caso la Pocket E ya la tiene. Nos podemos comunicar con la cámara, podemos
operar la cámara desde el dispositivo móvil y capturar las imágenes y generar un reporte. Podemos hacer un análisis básico de la termografía, generar un reporte que va a quedar grabado en PDF y va a ser enviado a quien corresponda en el momento que podamos encontrar un problema. Y una cámara, una cosa importante que tiene esta cámara es la capacidad de hacer un video termográfico. Esto es muy importante cuando estamos analizando objetos en movimiento. Bueno, algunas aplicaciones en la industria alimenticia, las botellas de vidrio que se producen para envasar los refrescos o las bebidas, las mordazas que inyectan el cristal y luego soplan el aire para formar la botella, se mueven muy rápido, son operaciones muy rápidas, que si queremos captarlo con una cámara que no tiene video, nos cuesta mucho trabajo. Para este tipo de operaciones podemos generar un pequeño video de la apertura y cierre de las mordazas, de los moldes de las botellas. Podemos hacer un reporte térmico, un video térmico que después podemos analizar con nuestro software y determinar si existe algún problema de que no haya uniformidad en la temperatura dentro del molde y que nos esté causando reproceso en la fabricación de botellas. Ese es un ejemplo específico de cómo se puede utilizar el video térmico. ¿Ok? Aquí tienen una imagen de lo que es el Super IR o nuestra capacidad de aumentar la resolución de la imagen. Del lado izquierdo tenemos una imagen original de 96 por 96 píxeles. Del lado derecho aplicamos la opción de Super IR y estamos mejorando matemáticamente la definición de la imagen. No estamos haciendo más precisa la cámara, ni le estamos dando más píxeles al detector. No, esto es solamente una redefinición de la imagen para que nos dé una imagen, valga la redundancia, más nítida y permitamos o nos permita tener con mejor definición un problema que se puede estar presentando en nuestra imagen que estamos tomando. Como yo les decía, todas nuestras cámaras, la más pequeña, incluyendo la seco, se manejan a 25 Hz. Entre más Hz de refrescamiento de imagen tenga una cámara, es mejor. ¿Ok? Aquí está otra imagen de cómo la resolución, la Super IR, nos permite captar la imagen muchísimo más nítida y poder definir un problema. Si ustedes ven la imagen de arriba, no alcanzamos a ver bien si es un cable, si es un reflejo o simple y sencillamente no tenemos ningún problema ahí. Cuando nosotros utilizamos el Super IR, nos estamos dando cuenta que uno de los cables que están llegando al fusible trae exceso de temperatura comparado con el que está junto a ella, y eso puede ser un problema de que tengamos una línea recargada, de que el fusible esté mal instalado y esté brincando corriente. Ese aumento de temperatura nos está generando un problema. En la imagen de arriba no alcanzamos a definir qué es, y en la imagen de abajo definimos perfectamente cuál es el problema. Aquí quisiera tomar un poco estas imágenes para comparar la precisión o la definición contra un termómetro. Si nosotros hacemos una medición con un termómetro, podemos definir la temperatura de la parte de arriba del fusible, de la parte del medio o inclusive de la parte de abajo, pero no sabemos realmente qué es lo que está ocasionando ese exceso de temperatura. Con una imagen térmica sabemos específicamente qué es uno de los dos cables que alimentan el fusible, que es el que está teniendo el aumento de temperatura. Nos define perfectamente cuál es el problema que estamos teniendo. Vamos a hablarlo del ángulo. Muchas veces nosotros cuando hacemos termografía tenemos que definir
¿qué es lo que queremos? Una mayor distancia o una mayor cobertura de la imagen. Cuando estamos hablando de tableros eléctricos que los tenemos a poca distancia, es más conveniente poder ver las dos o las tres fases de un tablero con una sola toma. Por eso recomendamos ángulos amplios. Cuando hacemos un análisis de paneles solares, también es bueno tener una cámara con un ángulo amplio que nos permite ver un panel solar con una sola toma. Cuando estamos haciendo análisis de conexiones eléctricas en una subestación, pues son objetos de 2 pulgadas, 3 pulgadas, que no me es indispensable medir todo lo que está alrededor, sino solamente esa toma, esa cuchilla, ese aislador. Requerimos una cámara que tenga un ángulo más cerrado. En el caso de la serie Eco, manejamos lentes de 50 grados que nos permiten hacer tomas más abiertas. Necesitamos acercarnos más al objeto, pero en una sola toma podemos ver las 3 fases de un tablero, podemos ver un chiller de un aire acondicionado, podemos ver completamente el ducto del aire acondicionado o una buena parte de una tubería que transporta vapor y que estamos checando su enchaquetado. Podemos en pocas tomas hacer un análisis completo del objeto que estamos requiriendo y que nos permite acercarnos a él sin ningún riesgo de seguridad para el usuario. ¿Ok? Esto es un poco lo que les comenté en un principio. Cuando nosotros seleccionamos una cámara térmica, lo primero que tenemos que ver es el detector que estamos adquiriendo. Después, dependiendo de la aplicación, que los comentaba, para objetos cercanos o para objetos lejanos, tenemos que tomar en cuenta el lente que nosotros necesitamos para poder hacer la toma que requerimos. Y la parte medular o importante de una cámara es la sensibilidad térmica, porque eso nos ayuda a definir la imagen con muchísima mayor claridad y la capacidad o la velocidad de escaneo de la cámara. Esos son 2 puntos súper importantes cuando ustedes seleccionan una cámara térmica o cuando ustedes le están ofreciendo una cámara térmica a un usuario final. La sensibilidad térmica y la velocidad de escaneo. Y en eso, nosotros desde las cámaras Eco tenemos 25 Hz como mínimo de velocidad de escaneo y 0.05 grados centígrados como detección mínima en cada uno de nuestros píxeles. Es una cámara, o son unas cámaras, las 3, durables, soportan hasta 2 metros de caída, soportan salpicadura de agua y un ambiente con polvo. Están certificadas IP54. Contamos con 3 años de garantía en las cámaras, 2 años en las baterías y 10 años en el detector. Aquí les comentaba la capacidad de las 3 cámaras en un principio. La Eco es solamente térmica y vamos a ver solamente una imagen térmica. Es una cámara muy simple y el objetivo principal de esa cámara es sacar el termómetro infrarrojo de la caja de herramientas del electricista y meter una cámara Eco. ¿Por qué? Porque hay 9,215 píxeles de diferencia entre una y otra. Y el precio, en comparación, no tiene nada que ver. La Eco B, les decía que ya tiene una cámara visual y ya nos permite hacer las funciones que estamos viendo en la parte de abajo. Tener una imagen visual, tener una imagen de fusión, que como les decía, es tener la imagen visual y superponer la imagen térmica encima, y eso nos da una mayor definición de los bordes de cada objeto que estamos midiendo, de los límites de los objetos, nos da una mejor definición. Y tenemos la otra opción de Picture in Picture, que tenemos la imagen visual de fondo y solamente un recuadro central con una imagen térmica
cuando estamos haciendo un análisis muy puntual de un objeto. En el caso de la Pocket E, todavía tenemos un poquito más de funciones. La parte de fusión la podemos poner al 25, al 50 o al 75% de mezcla entre infrarrojo y visual. Ok, también les comentaba algo muy importante. Tenemos 3 opciones o tres herramientas de análisis. Punto más frío, punto central y punto más caliente. Esto es importante cuando nosotros estamos haciendo un análisis porque queremos determinar la temperatura específica de un objeto. Algo que no se nos debe de olvidar es que la termografía es medición de temperatura. El objetivo de la termografía no es ver un color más intenso que el otro, es medir la temperatura. Algunas veces, ya con más experiencia en la termografía, podemos ver un objeto muy brillante o con un color muy brillante dentro de la imagen, pero a veces son reflejos de las temperaturas que están alrededor, un ángulo no adecuado de medición, etcétera, etcétera. Lo que nunca nos va a engañar es la temperatura. La temperatura es el punto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos una termografía. Es lo que realmente buscamos, el valor de temperatura del objeto para poder determinar si está en una posible falla, si va a fallar o si nos está generando un problema. Les decía que nuestras cámaras van de menos 20 a 550 grados. Con este rango de temperatura, créanme, cubren el 80% de las aplicaciones en la industria. Un cable eléctrico a más de 100 grados, 120 grados, ya es un problema. Una fuga de aire frío de un refrigerador debe estar entre los 8, 5 grados. No creo que lleguen ni a 0 grados, lo pueden determinar con la cámara. Un problema en un enchaquetado de una tubería que transporta vapor o agua caliente debe andar alrededor de los 150 grados, lo pueden detectar perfectamente con la cámara. Entonces son unas cámaras que tienen unas características que las hacen muy versátiles, muy simples de manejar y muy adaptables al 70-80% de las aplicaciones de la industria. Como les comenté en un principio, podemos estar trabajando 8 horas de tiempo continuo, de análisis continuos, y la batería no va a necesitar ningún tipo de recarga. Tenemos un láser o un pointer láser que podemos utilizar y que va sincronizado con el punto central de nuestra cámara. Si nosotros ponemos la opción de un punto central, este punto central va sincronizado con el láser y donde apuntemos el láser va a ser el punto central de nuestra cámara y nos va a dar la temperatura específica de ese punto. ¿Ok? La Pocket ya es una poquito más avanzada la cámara, ya nos da la capacidad de touchscreen. A veces en la industria es un poco complicado andar con guantes o andar en áreas donde tenemos que sostenernos con una mano, etcétera, etcétera, para poder operar la otra. Tenemos la opción de touchscreen para darle más facilidad. La pantalla es un poco más grande, 3.5 pulgadas. Seguimos teniendo los mismos ángulos que con otras cámaras, pero tenemos una pantalla más grande que nos permite definir mejor la imagen. Tenemos una conectividad Wi-Fi, lo cual es realmente muy simple. Nosotros descargamos una aplicación de la página de HiMicro o de Google Play o de iOS, porque tenemos compatibilidad tanto con Android como con Apple de la aplicación. Esta aplicación la descargamos en nuestro teléfono celular, conectamos nuestra cámara y esta aplicación nos permite hacer todavía un análisis un poquito más complejo que lo que hacen directamente las cámaras. ¿Ok?
Esta cámara maneja un rango de temperatura menor a 350 grados. Seguimos teniendo un rango amplio de utilización dentro de la industria. 70% de las aplicaciones pueden ser cubiertas con esta cámara sin mayor problema. Podemos, como les decía yo, grabar un video térmico que nos permite hacer un análisis más detallado de un objeto en movimiento, o si nosotros nos estamos moviendo, también lo podemos hacer. Aplicaciones. Ya les conté o ya les platiqué lo que es una cámara térmica. No olvidemos lo básico de una cámara térmica. Vamos a medir temperatura. Dicen los expertos en mantenimiento que un objeto antes de descomponerse o una máquina antes de descomponerse se calienta. Si nosotros podemos predecir a través de la termografía esos calentamientos, podemos darle a la industria más horas máquina sin paros no programados que generan costos, tiempos muertos y problemas dentro de la industria. Una aplicación, la más común de la termografía y que ha venido muchos años siendo punta de lanza, es la aplicación eléctrica. Ojo, estas cámaras son para aplicaciones eléctricas de baja tensión. No se arriesguen, son para mediciones a medio metro, a 1 metro de distancia, donde no tengan ningún problema de riesgo de arcos eléctricos. Baja tensión, pueden estar a esa distancia sin mayor problema. ¿Qué nos ayuda a determinar? Calentamiento entre fases, calentamiento en las conexiones, óxido, sarro en las conexiones que pueden estar generando ese calentamiento, desfasamiento de cargas en las fases eléctricas. Eso nos puede ayudar a determinar una cámara térmica en base a la temperatura de cada uno de los componentes de un tablero eléctrico. En el caso de la inspección de edificios, podemos determinar puntos de humedad. Yo les decía en un principio que las cámaras tienen 0.05 grados centígrados de sensibilidad térmica. Si nosotros estamos viendo una pared que no tiene ningún problema, vamos a percibir solamente un color, unas variaciones muy pequeñas de color. Pero si nosotros tenemos una fuga de agua en esa pared, va a haber una variación de temperatura de 1 o 2 grados o más, y la cámara lo va a detectar sin mayor problema. Nos permite detectar fugas de agua en paredes, en ductos, etcétera, etcétera, y evitar el romper o el tirar un área muy grande y solamente enfocarnos en el área donde tenemos el problema. Podemos determinar aislamiento de paredes, aislamiento de ventanas. En el caso de los sistemas de refrigeración, podemos verificar cómo están sellando las puertas. Les pongo un ejemplo, en los Oxxos utilizan mucho los sistemas de enfriamiento y tienen refrigeradores que son del tamaño de la mitad de la tienda. Ustedes pueden analizar con esta cámara cada una de los sellos de estas puertas y determinar si están funcionando bien o están fugando frío, que a su vez me genera exceso de trabajo en mis enfriadores y consumo también excesivo de energía. O sea, podemos obtener un beneficio estando haciendo un análisis de cómo están sellando nuestros refrigeradores para no estar soltando frío en la atmósfera, y con el riesgo de la industria alimenticia de perder alimentos porque no estamos teniendo la temperatura adecuada. En el caso del mantenimiento mecánico, les decía yo, a simple vista o con una simple imagen térmica, puedo determinar calentamiento en motores. Los motores teóricamente tienen que tener una misma temperatura de trabajo.
Si yo tengo puntos de trabajo, de temperatura mayor en un área determinada del motor, puede ser desalineamiento, puede ser el motor que lo estoy forzando, puede ser una mala lubricación, pueden ser una serie de aspectos que están impidiendo que el motor trabaje en su capacidad normal y me esté generando unos aumentos de temperatura que posteriormente pueden caer en una descompostura del motor y dejarme un área determinada de la fábrica sin movimiento. Sistemas de aire acondicionado. Puedo determinar la eficiencia de calentadores eléctricos, de calentadores de gas o de agua. Puedo determinar también, en el caso de los chillers, cómo están alimentando el aire frío a los ductos para poder enfriar. Puedo determinar en los pisos, los sistemas de calefacción que hay en piso, si está fluyendo el fluido que mantiene caliente el cuarto, si está fluyendo bien, si tengo taponamiento en los ductos, etcétera, etcétera. Hasta aquí, si tienen dudas, por favor, háganmelas saber en el chat o al final nos vamos anotando. Nuestras cámaras, cómo vienen empacadas, cómo vienen para entregarse. Nuestra cámara con su correa para sujeción, el cable USB tipo C para descargar imágenes y para alimentar de energía la cámara para cargar la batería. Opcionalmente tenemos un accesorio llamado pouch, que es una bolsa de protección para poder transportar la cámara cuando estamos dentro de las instalaciones de la fábrica o del área de trabajo y transportarla con protección. Ok, en el caso de la Eco, pues básicamente es lo mismo. Viene la cámara, viene su correa, su cable para descargar imágenes o para cargar la batería y también el pouch de transporte para protección de la cámara y para que sea más fácil transportarla dentro de las instalaciones. Aquí están las especificaciones muy precisas ya de nuestras 3 cámaras de la serie Eco. Todas tienen un detector de 96 por 96 píxeles. Todas cuentan con la opción de super resolución que nos lleva la imagen a 240 por 240 píxeles. Todas manejan 50 milikelvins o 0.05 grados de NTD o de sensibilidad térmica. Todas tienen 25 Hz de frecuencia de escaneo y también tenemos un ángulo de análisis de 50 por 50 grados, 50 en la horizontal y 50 en la vertical, para poder tener una cobertura amplia de los procesos. En el modo de enfoque, el enfoque es muy importante en la termografía. En este caso, estas cámaras son libres de enfoque. Tenemos una distancia mínima de enfoque para cada uno de nuestros equipos. Estas cámaras tienen un enfoque fijo. Lo que tenemos que hacer para enfocar una imagen, pues es acercarnos o alejarnos para darle un buen enfoque y nuestra cámara pueda tener una buena imagen que después podamos analizar. En el caso de la serie Eco, les decía, es solamente térmica. La Eco B, ya contamos con una cámara visual y térmica que nos permite hacer otras funciones como la fusión térmica, como el picture in picture, etcétera, etcétera. La resolución en pantalla de la Eco B y de la Eco es de 240 por 320 píxeles en una pantalla de 2.4 pulgadas. En el caso de la Pocket E, tenemos 320 por 240 píxeles de resolución en la imagen que aparece en la pantalla y tenemos una pantalla de 3.5 pulgadas, ya es un poquito más grande. Tanto la Eco como la Eco B son cámaras que detectan o miden hasta 550 grados y en el caso de la Pocket E tenemos una limitación a 350 grados, pero se los vuelvo a repetir, cubrimos el 70% de las aplicaciones, o si no es que hasta un poco más, en la industria. La precisión es una precisión muy buena
para el tamaño de detector es de más o menos 2 grados centígrados, o más o menos 2% de la escala total a una temperatura ambiente de 25 grados. ¿Qué significa esto? Que la cámara me puede medir 100 o 102 o 98, pero créanme que en la industria 2 grados no representan un problema. Si yo tengo un cable a 100 grados o a 98 o a 102, no pasa nada, pero si lo tengo a 100 y la cámara me dice que está a 120, ahí sí hay un problema, o al revés, si lo tengo a 120 y la cámara me dice que está a 100, ahí sí tengo un problema, porque ahí sí ya estoy teniendo un riesgo de un paro no programado. Todas las cámaras tienen información radiométrica. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos una imagen térmica, la vemos en la pantalla como una imagen como tal, pero al bajarla al software de análisis, esa imagen tiene la información de temperatura, de emisividad, de distancia, de temperatura ambiental en la cual yo tomé el shot, la imagen. Esa información es muy importante cuando yo quiero hacer un análisis térmico detallado. La emisividad es la capacidad que tiene un cuerpo de emitir su propia temperatura o su propia energía. Cuando nosotros estamos haciendo un análisis térmico en un tablero o en una industria, tenemos objetos de muchos materiales y dependiendo de esa capacidad que tiene cada cuerpo, la temperatura puede variar. Si nosotros tenemos la información radiométrica de cómo tomamos la imagen, cuando hacemos un análisis posterior en el software, podemos modificar esos parámetros y acercarnos más a la realidad de la temperatura que tenemos. Como se los dije en un principio, y no olvidar el objetivo, la cámara está diseñada para medir temperatura. El objetivo de una cámara térmica es medir temperatura sin contacto. Wi-Fi, solamente la Pocket E cuenta con Wi-Fi. Tanto la Eco como la Eco B tienen 8 horas de uso continuo en su batería. En el caso de la Pocket E ya nos vamos a 4 horas. El Wi-Fi quita mucha energía y algunas otras cosas más. Tenemos solamente en la Pocket E un flash para nuestras imágenes visibles. Tenemos un pointer láser, tanto en la Eco como en la Eco B, no disponible en la Pocket E. Y todas son IP54. El peso de ellas, 290 gramos, a nada, y 218 en el caso de la Pocket E. Ok, les comentaba del software. Hay un software y una aplicación. En el caso de la Pocket E, tenemos una aplicación llamada Hi Micro Viewer. Ventajas: libre de licencia. Podemos bajarla en cuantos teléfonos celulares queramos. Es una forma de tener un espejo de la pantalla de lo que está viendo nuestra cámara. Tenemos nosotros un espejo. Podemos importar imágenes desde la misma cámara. Podemos hacer un análisis ya un poco más complejo. Yo les comentaba que en la Pocket y en la Pocket B tenemos un punto caliente, un punto más frío y un punto central. Cuando nosotros conectamos la aplicación con la Pocket E, tenemos los mismos puntos frío, caliente y central, pero tenemos opción de un punto personalizado, tenemos la opción de un cuadrado, de una línea, de algunas herramientas de análisis que nos permiten o nos facilitan determinar o encontrar un problema dentro del área que estamos analizando. La aplicación es válida tanto para Google Play como para el App Store de iOS. Las dos plataformas para dispositivos móviles pueden ser utilizadas para descargar este software que se comunica con la Pocket E y con todas las cámaras de Hi Micro que tengan Wi-Fi.
Les decía, también tenemos un software. Este sí es un software muchísimo más profesional, más grande, también libre de licencia. Nos permite importar, editar, modificar cada una de las imágenes que nosotros tomamos y que yo les decía que traen información radiométrica. Esa información la podemos manipular, la podemos adaptar y podemos generar reportes más profesionales de cada una de las imágenes que nosotros estamos tomando en el campo. Esto es un punto bien importante, es un software libre de licencia y que cada que existe una actualización del mismo se puede estar descargando de la página de High Microtech, que la pueden ver en la parte inferior de la diapositiva. Tenemos competencia con algunas otras marcas, pero básicamente lo que estamos pretendiendo con esta cámara es sacar el termómetro de la caja de herramientas del electricista, del mecánico, y poner una cámara Pocket, Pocket B o Eco dentro de esa caja de herramientas. E introducir a todos aquellos usuarios que han tenido necesidad o inquietud de estar en la termografía, introducirlos con un producto de muy buenas prestaciones y un excelente precio para que puedan acceder a los beneficios de la termografía y en un futuro tengan el interés por cámaras de mayor capacidad. Tenemos aquí ya como para finalizar algunas imágenes de nuestras 3 cámaras de la serie E, la ECO y la ECO B, junto a la E1L, la comparación de imágenes, las diferentes paletas de colores que les comentaba en una parte de la presentación que tienen nuestras cámaras, que son muy a gusto o muy a utilización de cada uno de los termógrafos. Cada quien utiliza las paletas conforme más puntualización les da de los problemas, cada quien las utiliza a su manera, pero tenemos esa opción de tener 7 paletas de colores para que sean utilizadas por quien está haciendo la termografía a su gusto. Aquí está otra vez una comparación de imágenes sin la hiperresolución o con la hiperresolución o con el super IR, prendido y apagado. Ustedes ven la diferencia de imágenes y es radical. Nos ayuda a tener muchísima mayor precisión de dónde estamos encontrando el problema. Pues hasta ahí es la presentación de la serie ECO. Si hay alguna pregunta, pues por favor, háganmela saber. Muchas gracias, Gilberto. Esperemos que vayan llegando algunas de las preguntas. Aprovecho para comentarles a nuestros asistentes que, igual que todas nuestras presentaciones, esta presentación está siendo grabada y va a estar disponible en nuestra página. Igual, si llegaron tarde o si hay un punto que se les pasó y quieran revisar, va a estar disponible, creo yo, después de la tarde. Ya va a estar listo para que puedan revisarla. Igual, si les interesó el material y lo quieren compartir con sus compañeros, con sus clientes, también va a estar disponible. También dejo abierta la posibilidad de quien tenga alguna duda, enviar un correo directamente a un servidor o un WhatsApp para puntualizar o para ayudarles a seleccionar el producto que más se adapte a la necesidad de su cliente o de ustedes mismos. Y en verdad, créanme, cuando les preguntan la diferencia entre la ECO y el termómetro infrarrojo, es muy simple. Son 9,215 píxeles de diferencia entre una y otra. Con la otra tenemos una medición puntual
y aquí tenemos 9216 píxeles que están midiendo la temperatura en cada uno de los puntos de la imagen que estamos viendo. ¿Alguna otra cosa más, Francisco? Aprovecho para invitarlos a nuestra página syscom.mx. Aquí pueden encontrar los equipos para que revisen. Ya tenemos todos en existencia. Y también les estoy compartiendo aquí en el chat, en una de las respuestas, nuestros correos para que cualquier duda que tengan, tal vez en este momento no surgió ninguna duda en específico, pero si ya tienen alguna pregunta, la puedan hacer llegar. Y pues no, solamente agradecerte, Gil, que nos hayas acompañado, que nos hayas ilustrado con toda esta información. Esperemos que para nuestros clientes les sea información de utilidad. Y yo sé que es una rama, un área muy distinta a la que manejamos normalmente en Syscom. Entonces, pues volvemos esta presentación una invitación para todos nuestros clientes a que incursionen en esta área, que aunque es un área muy especializada, pues hay gran demanda, hay mucho campo de aplicación y pues ya tienen ustedes acceso a los equipos, a la información. Aquí está el contacto de Gilberto que nos puede ayudar con todos los requerimientos que tengamos en esta línea. Yo lo único que quiero puntualizar, Francisco, es que vean el mundo de otra manera, que aprendan a ver el mundo con ojos termográficos. Una cámara termográfica les puede servir para revisar una instalación de un sistema del que tú quieras, instalación eléctrica, los puede servir para detectar problemas de calentamiento en cables que pueden caer o pueden generar un incendio, un conato de incendio. Donde hay un problema de variación de temperatura, la cámara lo va a detectar. La cámara va a detectar esas variaciones de temperatura y si captar esas variaciones de temperatura me representa el resolver un problema o prevenir un problema, la cámara ya se pagó. Yo quiero invitarlos a que vean el mundo con ojos de termografía y vean qué tan importante es la medición de temperatura en cada uno de sus procesos. Inclusive, les decía yo, instalar un sistema de CCTV o un sistema de apertura de puertas, etcétera, etcétera, traen instalaciones eléctricas que bien vale la pena monitorearlas, verificar que están funcionando bien y que no tenemos ningún riesgo de falla o en el peor de los casos, un conato de incendio. Yo quedo abierto para todas las dudas que tengan. Si puedes poner mis datos ahí, Francisco, y mi teléfono, tanto como mi correo, para quien tenga una duda o quiera seleccionar un equipo, pues trabajemos juntos y seleccionemos lo que más les conviene para cada una de sus aplicaciones. Muy bien, ahí también les puse una liga a nuestra página en el chat, donde pueden ir directamente a los equipos de la marca. Una creencia general es que los equipos de termografía son muy costosos y pues como todo en el mundo tenemos distintas gamas de productos que se van a pegar a las necesidades de nuestra solución, pero pues en HIC Micro tenemos un abanico muy amplio de opciones que se pueden atacar desde los equipos más económicos hasta equipos muy especializados
que ya tienen un costo como esperaríamos muy elevado, pero no es una tecnología que esté fuera del alcance y pues no queda más que experimentar. Incluso hay modelos que nos pueden servir para eso, ¿eh? Para experimentar, para introducirnos en la tecnología, en la termografía. Sí, sí, es lo que puntualicé en un principio, Francisco. La serie Eco es el producto ideal para introducirse en el mundo de la termografía. Y nuestros equipos, yo lo recalco, no son baratos. Tienen una excelente relación costo-beneficio. El costo que tienen nuestros equipos comparado al beneficio que aportan, créanme que no existe en el mercado un equipo que pueda darles esa relación costo-beneficio. La termografía es una tecnología que tiene 40 años en el mercado, que ya no requiere patentes, que ya no requiere permisos de nada, muy abierta y con una buena capacidad de producción se pueden dar excelentes precios y sobre todo excelentes productos, y eso es lo que estamos ofreciendo nosotros. Muy buenos precios con excelentes productos. Listo, pues muchas gracias Gilberto, muchas gracias a nuestros asistentes por haber apartado este espacio para escuchar nuestra presentación. Sería todo por nuestro lado. Pues muchísimas gracias a todos y quedo abierto para lo que necesiten.